Bueno, sin más, Víctor, muchísimas gracias y a todos por participar de la actividad del día de hoy que arranca en este nuevo ciclo del año 2025. Bueno, entonces, muy buenas noches a todos. Me presento, mi nombre es Víctor Martínez, yo soy residente pues, de urgencias de segundo año y hoy, como dice el profe, pues me corresponde dar inicio a nuestras actividades académicas de POCUS y vamos a iniciar con un tema pues que es importante para comprender todos estos principios físicos del ultrasonido, cómo se genera el ultrasonido, cómo se genera la obtención de imágenes y para tener su posterior interpretación. El contenido de la charla que les traigo, pues vamos a hablar algo muy rápidamente de generalidades, algo de los principios físicos del ultrasonido como tal, vamos a explicar cómo se generan las imágenes de ultrasonido, algo acerca de la resolución de la imagen, los tipos de ecogenicidad que existen, los modos de imagen y los artefactos. Aquí pues cabe notar que no vamos a hablar del tema del efecto Doppler ni Doppler como tal, porque pues es un tema que se va a tocar dentro de 8 días y es un tema bien interesante que se va a dar toda una clase de este, entonces hoy no vamos a hablar de Doppler. Eh, Empezamos entonces a modo de generalidades y pues venimos ya sabiendo que el sonido se viene estudiando de tiempo atrás y viene, digamos, desde el siglo VI, donde Pitágoras inicialmente describió la armónica de los instrumentos, donde ellos tocaban, él tocaba, digamos, un instrumento de cuerda y describía que había unos cambios en la frecuencia de las presiones mecánicas cuando tocaban los instrumentos. En el siglo XVIII, Lázaro Spallanzani, en su investigación con los murciélagos, dado que estos pues carecen de visión, en sus investigaciones lograron descubrir que ellos emitían ondas de ultrasonido para hacer un proceso de ecolocalización y así poder captar su alimento. La invención del sonar como tal ya viene, digamos, tras el hundimiento del Titanic y la Segunda Guerra Mundial, donde el principio es ese, enviar ondas de ultrasonido donde se van a chocar con diferentes estructuras, estas se van a devolver y van a ser reflejadas en una pantalla pues, para ubicar las imágenes. A modo de, pues, de saber que en la medicina más o menos a finales de la década de los 40 ya se empezaba a usar con mayor fuerza pues el ultrasonido. Entonces, para hablar de esto, vamos a empezar desde lo básico, y lo básico es entender cómo funciona el sonido. Entonces, para entender cómo funciona el sonido, debemos saber que existe un emisor, que es el que, pues, valga la redundancia, va a emitir el sonido y lo va a dispersar a un objeto, ¿cierto? Que inicialmente, pues, puede estar quieto, como vemos acá, o el movimiento, como lo vamos a ver más adelante en las otras clases como de efecto Doppler. Y este sonido, al ser golpeado por el sonido, pues va a reflejar unos ecos. Y estos ecos van a ser devueltos al receptor, que pues también puede ser el emisor y receptor, y va pues a generar una gráfica, pues la que vamos a ver más adelante. Así funciona el sonido. Es el estudio de los ecos. Entonces, para entender qué son las ondas de sonido, debemos entender que son ondas de presión mecánica y pues ese es el primer concepto que debe quedar claro. Ondas de presión mecánica que van a ser repetitivas y que se van a propagar de manera longitudinal en los diferentes medios donde los estemos propagando, como el aire, el agua, los metales y etcétera. Sabemos que en el cuerpo humano en promedio más o menos la velocidad del sonido es de 1540 metros por segundo y la velocidad del sonido como tal, pues va a depender de la dureza y del medio determinado donde estemos, digamos, haciendo el proceso de insonación. Aquí en esta gráfica vamos a ver y explicar mejor, digamos, lo que les venía mencionando de la parte de comprensión, de la parte de presión mecánica que se genera con los sonidos. Entonces, digamos, aquí vemos una sonda o un transductor donde hacer un movimiento de ultrasonido se generan ondas a nivel, pues, a unos movimientos en el aire y genera una compresión y una descompresión de las partículas, como lo vemos aquí en la imagen. Entonces, hay una compresión, como lo vemos acá, una onda de deflexión positiva, donde se comprimen las partículas de aire, y un periodo donde se va a hacer una descompresión de las partículas, o un fenómeno de rarefacción, que es lo mismo. Compresión y descompresión, y aquí lo vemos en la sonda de ultrasonido, se comprime, se descomprime, se comprime, se descomprime, y eso es lo que se va a ver graficado acá, una deflexión positiva cuando se comprime y una deflexión negativa cuando se descomprime. Dicho esto, vamos a entender ahora sí como unos conceptos más básicos de lo que es, de qué se componen las ondas de sonido. Entonces, como vemos en esta gráfica, las ondas de sonido
se van a componer de unas crestas, que son los picos máximos, donde se va a generar el sonido, o sea, acá es donde se va a comprimir, y una zona valle, que es la parte de descompresión del sonido. Si sumamos esta, una zona de compresión y una zona de descompresión, vamos a tener que esto forma un ciclo. Un ciclo es una compresión y una descompresión. Entonces, otro concepto importante que aparece acá es la longitud de onda. Y la longitud de onda es la que vamos a medir desde un pico o una cresta a otra cresta. Eso es una longitud de onda. Y otro concepto que aparece acá, que es importante, es la amplitud. Y eso es más o menos, va a saber cuánto vamos a medir, que podemos medir incluso solo la deflexión positiva, la deflexión negativa, o ambos, o todos. Digamos que de forma estandarizada, ya está dado que en un segundo es donde se va a medir esta longitud de onda. Para este ejemplo como tal, entonces tenemos que acá hay una compresión y una descompresión. Tenemos una onda, un ciclo, perdón, donde se comprime, se descomprime, otro ciclo, se comprime, se descomprime, y un tercer ciclo. Es decir, que para este ejemplo, un segundo tenemos 3 ciclos, es decir, 3 Hz, como ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, habiendo dicho esto, tenemos esta gráfica que nos va a hacer entender un poco mejor el concepto de longitud de onda. Fíjense como la primera gráfica, la número 1, tenemos los dos picos que les venía diciendo que es donde se va a medir la longitud de onda. Entonces, esta gráfica primera pues va a tener una longitud de onda determinada. Pero fíjense en el segundo gráfico, donde tenemos una longitud, una longitud de onda más pequeña, porque se aumentó la frecuencia. Y fíjense en el tercer gráfico, que tenemos una longitud de onda que va de pico a pico más grande, porque la frecuencia bajó. Entonces, pues aquí tenemos la fórmula. Y lo que debe quedar claro aquí en esta diapositiva es que a mayor frecuencia, menor longitud de onda, como lo vemos acá. Acá aumentamos la frecuencia y si ven la longitud de onda es más pequeña respecto a esta. ¿Sí? Entonces, es inversamente proporcional la frecuencia a la longitud de onda. Este señor, Heinrich Rudolf Hertz, fue el que pues ya se le atribuyó como tal, pues el que diseñó todos esos principios básicos y gracias a esto pues fue que se acuñó el término de Hertz. Entonces, aquí debe quedar claro pues que un Hertz corresponde a un ciclo y como lo venía comentando anteriormente, está de forma estandarizada que un ciclo está para medir en un segundo. Entonces, aquí debe quedar claro que pues digamos existen kilohertz, megahertz y gigahertz y van a cambiar pues, la magnitud de la unidad. Entonces, un kilohertz son 1000 hertz en un segundo. Un megahertz es 1.000.000 de hertz en un segundo y un gigahertz es 1.000 millones de hertz en un segundo. Es decir, que aquí la frecuencia es mucho mayor en un segundo. ¿Listo? Ya respecto a lo que venía diciendo antes. Para saber esto, pues tenemos que entender que existen pues 3 tipos de sonido como tal. Tenemos el sonido que es audible pues por el oído humano, que va entre los 20 a 20.000 Hz o 20 kHz. Tenemos el infrasonido que va debajo de los 20.000, de los 19.000 en adelante. Y tenemos el ultrasonido que va más o menos desde los 20.000 en adelante, pero pues por general es de los 2 a los 20.000 Hz. Aquí pues nosotros vamos a percibir el sonido como lo venía la gráfica. Animales como los elefantes sí perciben ondas de ultrasonido y los murciélagos, como les venía diciendo en la introducción, sí perciben y generan ondas de ultrasonido. Los ultrasonidos más o menos están desde los 2 hasta los 22.000 megahertz y ahí es donde genera el ultrasonido. Bueno, continuando entonces aquí, en esta gráfica vamos a ver la velocidad de propagación de los tejidos, de las ondas en los diferentes tejidos. Y como vemos acá en la gráfica de la izquierda, si ustedes ven aquí, digamos que en cada estructura se genera una velocidad diferente de propagación. Más o menos esto es de acuerdo a su estructura acuosa que tenga cada tejido. Fíjense aquí en la gráfica de la derecha, donde tengo señalado en rojo la velocidad que ya les venía diciendo, la velocidad del sonido en el cuerpo humano, que es más o menos de 1540 metros sobre segundo. Si hacemos, digamos, un delta con la velocidad del agua es de 1593. Entonces este delta o esta diferencia va a ser muy poca. Eso es porque pues, el cuerpo humano es una estructura netamente acuosa. Pero fíjense aquí, en la parte superior del aire, si hacemos un delta comparado con el cuerpo humano, este delta de la velocidad del sonido contra el aire es mayor. ¿Y eso pues qué nos quiere decir? Pues que el sonido como tal tiene una mejor velocidad del sonido en medios acuosos. Esa es una de los principios por cuales se debe administrar un medio de propagación de sonido como el gel para la transmisión del sonido cuando estamos ensonando. Y aquí, en lo del aire, debe quedar claro el concepto de que
si yo estoy insonando, el aire no es un buen conductor del sonido, es decir, el aire, el sonido, cuando va por el aire más bien, se va a perder. Entonces, esto es importante, sobre todo como cuando uno está haciendo, no sé, pulmón, que puede tener ahí un enfisema subcutáneo, por más que le ponga y todo, el sonido se va a dispersar en el aire. Entonces, para tenerlo muy presente ahí. Aquí viene un concepto que por lo general debe quedar claro y es que mucha gente confunde velocidad del sonido con frecuencia del sonido. Y si vemos esta gráfica, tenemos acá pues tres diferentes frecuencias, 3, 6 y 10 MHz, ¿cierto? O sea, ciclos por segundo. Entonces, si uno les preguntara ahí cuál gráfica va más rápido, pues digamos que la pregunta debería ser que las tres, pero lo que quiero decir ahí es que la frecuencia del sonido no le da la rapidez a la propagación de la onda, ¿cierto? Simplemente es eso, que tenga más frecuencia, pues va a ser un sonido de alta frecuencia, digamos este de media y este de baja frecuencia. ¿Sí? Es como para que quede claro el concepto. ¿Cómo se va a generar entonces ya el sonido como tal? El ultrasonido, perdón. Entonces, para comprender esto debemos hablar del principio de piezoelectricidad o del principio piezoeléctrico. Y este principio es un principio que poseen algunos materiales, digamos como los cristales, por ejemplo el cuarzo, en donde yo al aplicar una fuerza eléctrica, digamos acá en este ejemplo, aquí digamos tengo un cuarzo, un cristal, le aplico una fuerza eléctrica y este va a tener una capacidad de que se deforma al aplicarle esta fuerza, pero si yo le dejo aplicar la fuerza, vuelve a su estructura original. Y así es como funciona el ultrasonido. Entonces, digamos, esta gráfica nos va a ilustrar mejor. Digamos, tenemos el transductor y tenemos acá la punta de la sonda donde tenemos todos los materiales piezoeléctricos, que son los cristales, ¿cierto? Y yo le aplico un estímulo eléctrico para hacer una deformación de esos cristales. Si quiero que se forme, no sé, un 10.000, un ultrasonido de 10.000 Hz, pues tengo que aplicar un estímulo lo suficientemente fuerte que genere electricidad de 10.000 Hz para proporcionar este sonido. Entonces, si digamos acá le aplico este estímulo, vemos que el material está en su posición neutra, pero al aplicarle yo un estímulo eléctrico, este va a cambiar y va a generar unas ondas de presión mecánica, como los venía diciendo al principio, y va a generar movimientos. Pero como le quito ese estímulo, pues él va a volver a su periodo de recuperación y va a generar otras ondas de presión mecánica. Entonces, esto es el principio por cual se genera el ultrasonido. Es clave entenderlo pues para saber cómo funciona. Respecto a las propiedades del ultrasonido, pues vamos a tener varias ahí características. Dentro de una está la propagación de las ondas. ¿Y esto a qué hace referencia? Es a cómo viajan de manera longitudinal la velocidad en la cual está determinada las características del medio donde se propaga. Es decir, si yo aquí tengo esta sonda y tengo fluido, recuerden que el sonido viaja muy bien en los medios acuosos, pues digamos que si miren acá esta gráfica, mando el sonido, pega el sonido y sigue con su trayecto casi que igual. Pero si cambio esta estructura, como por ejemplo un órgano sólido, pues la línea aquí que está insonando ya es más delgada. Y una estructura, digamos, como el hueso, que es alta resistencia, que absorbe el sonido, no traspasa, pues él va a reflejar. Y fíjense lo que les mencionaba anteriormente con el aire. El aire no es un buen, ese no es un buen conductor en velocidad del sonido, por lo cual el aire se puede reflejar en distintos lados y no va a llegar a la estructura que queremos insonar. Es para tenerlo en cuenta. Impedancia acústica es otro concepto que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de las propiedades del ultrasonido. Y esto básicamente es la resistencia que opone un medio cuando las ondas sonoras se propagan sobre este. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy insonando esta estructura de interés, estoy enviando acá las ondas de ultrasonido, pues llega, digamos, acá esta estructura que es hueso, y lo que viene diciendo, pues no va a ser una resistencia que el sonido pase y siga continuando para llegar a la estructura de interés. Fíjense acá en esta gráfica donde, digamos, mando este ultrasonido y miren cómo pasa acá. Es pequeñito porque hay una resistencia. En este gráfico hay una resistencia pero menor. La flecha que llegué a la mitad es un poquito más gruesa que la de arriba, pero igual sigue habiendo resistencia. ¿Listo? Entonces, hay que hablar de estos conceptos y es que cuando se genera el ultrasonido y estoy enviando las zonas de acuerdo al tejido donde yo estoy insonando, de acuerdo, digamos, si es un tejido blando, un hueso y demás, puede haber unos fenómenos que debemos conocerlos. Digamos, hay fenómenos, que es un fenómeno de reflexión donde el sonido viaja, pega a la estructura y se devuelve, refleja. Hay otro efecto que es el efecto del scattering o dispersión, donde el sonido llega y de acuerdo a la característica de la estructura, él puede dispersarse en varios ángulos. Otro fenómeno es el de refracción, donde él llega al tejido y pues llega y cambia de angulación y el sonido coge otra dirección. Otra propiedad del sonido acá es la absorción, y esto es más, digamos,
para mencionarlos como más efecto terapéutico del ultrasonido, en donde cual aumenta la frecuencia y pues genera más calor como tal. Y fíjense acá pues que en todo caso, si yo llego a tejidos más profundos, pues miren la flecha que está más grande, más delgadita y más delgadita, pues el sonido se va perdiendo a través de que va pasando en el tiempo. ¿Listo? Entonces ese concepto es ahí como para que quede bien claro. Y esto es más o menos lo que les venía diciendo anteriormente. Si yo tengo esta estructura que está emitiendo un sonido y la envío, la estoy desplazando hasta acá, pues fíjense cómo el sonido se va agotando a medida que va llegando a ciertas estructuras. Digamos, acá estoy con una estructura roja, esta estructura y esta otra, y mando el sonido y este sonido está acá bien porque llegó a esta primera estructura y devolvió, pero si pasa en el tiempo se va a ir perdiendo y va a ir perdiendo pues la capacidad del eco que se va a volver. Entonces, mira, acá está bien, acá está la mitad y acá ya es muy poco. ¿Listo? Si yo graficara esto, pues voy a ver esto, que la amplitud del sonido va a ir decayendo, ¿cierto? Miren acá la flecha, debería estar sobre esta punteada. Los equipos, más o menos ya de ahora, y los que ya son más modernos, pues tienen, digamos, un software especializado pues, con un botón donde se llama el gain o la ganancia, donde se hace una compensación de la ganancia del tiempo y lo que hace es, digamos, aumentar ese tiempo que se ha perdido para que la imagen se vea pues bien o se trate de ver mejor cuando ya se ha perdido el eco que se ha llegado al sonido. Entonces, ¿cómo se genera la imagen ecográfica como tal? Aquí tenemos que entender que existe un concepto que se llama pulse eco y esto tiene que tener referencia en el concepto que les venía diciendo de piezoelectricidad. Entonces, cuando yo les explicaba que el estímulo eléctrico deformaba los cristales, pues lo manda en forma de pulso. Entonces acá estimulé el cristal, lo envío en forma de pulsos, pero fíjense que acá hay un espacio. Este espacio va a ser necesario para que la estructura de cristal vuelva a su forma original y cuando lo vuelva a estimular, pues genera otro pulso. Y entonces va a generar pulso, se recupera el cristal, pulso, se recupera pulso, llega a la estructura de interés y me va a volver esos ecos también en los mismos pulsos, ¿cierto? Esos ecos pues van a ser graficados y vamos a tener una imagen pues como la que estamos viendo aquí de ejemplo. ¿Listo? Esto es básicamente la misma gráfica, electricidad, estimulamos el principio de piezoelectricidad, llega al transductor, acá están los cristales como el cuarzo que los vamos a deformar con electricidad, llega la onda vieja, la onda de ultrasonido, acá ya generamos ultrasonido, llega a la estructura de interés genera el eco lo devuelve, como lo mencioné anteriormente, impulsos, esto lo interpreta ya pues, el dispositivo, el ecógrafo, y pues la imagen se da ahí para su posterior interpretación. Resolución de la imagen. Esto pues es importante y está en íntima relación con la frecuencia del sonido, ¿sí? Entonces vemos esta gráfica, en el eje de las X estamos viendo la frecuencia del sonido y en el eje de las Y estamos viendo la resolución y la penetración. Entonces, fíjense aquí, como en este ejemplo, con este gráfico de las ondas, si tenemos una sonda de baja frecuencia, es decir, que su amplitud, su longitud de onda es mayor que esta, pues vamos a tener, o esta, digamos, de alta frecuencia. Las de alta frecuencia, por ejemplo, que son las ondas lineales, normalmente permiten una mejor resolución. Si se miran el ejemplo, esta es una sonda para el ejemplo de 15 Hz, vamos a tener una resolución, pero a pérdida de la profundidad. Es decir, que estas ondas lineales más o menos es lo que se suele utilizar, que son para estructuras que no están tan profundas como accesos vasculares y demás, donde los podemos identificar muy bien, pero no podemos ir muy profundo. Diferente pasa con una sonda que tiene una baja frecuencia. Es todo lo contrario. Entonces, aquí llegamos y tiene una muy buena penetración, ¿cierto? O sea, va a llegar a estructuras más profundas a pérdida de la resolución. Entonces, si vamos a llegar a una estructura superficial y todo, no la vamos a ver muy bien, pero estructuras profundas sí las vamos a ver bien. Esto lo vamos a entender mejor con esta imagen. Entonces, miren aquí estos diferentes tipos de transductores que tenemos. Está pues el lineal, el convexo, el sectorial, donde tienen diferentes longitudes de onda, ¿cierto? Digamos, este es una longitud de onda de 6 a 13 Hz, comparado con este es mayor, es decir, que va a tener mejor resolución, pero menor profundidad. Y fíjense, digamos este sectorial. Tiene una longitud de onda muy pequeña, donde va a sacrificar resolución, pero la profundidad donde vamos a ver es mucho mayor, ¿sí? Entonces vamos a ver, digamos, a 35 centímetros, que es una profundidad considerable, y la resolución va a ser muy mínima, ¿listo? Entonces ahí es como para tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de resolución de la imagen, también tenemos que tener dos conceptos que pues maneja el ecógrafo, y es que existe, de acuerdo a la resolución de la imagen, capacidad de discriminar imágenes que se superponen en planos axiales o en planos laterales. Entonces ahí vamos a hablar de dos conceptos que se llama resolución axial, que es la capacidad de diferenciar dos planos posicionados
en un plano paralelo al eje del ultrasonido. Esto es por lo general con sondas o transductores de alta frecuencia. Y tenemos resolución lateral, que también es la capacidad como para diferenciar puntos en un plano perpendicular al eje. Este es axial, que se sobrepone, y laterales, que están sobrepuestos. Debemos hablar de otro concepto, que es el concepto de la zona focal, y estos ya hay unos equipos que lo traen incorporado, donde, como su nombre lo dice, pues van a converger los haces de luz a una zona de interés. Por ejemplo, yo quiero darle el foco acá, entonces se va a enfocar acá para mejor resolución. Hay equipos que no lo traen, pues digamos que la pantalla ya como tal vendría configurada para que la resolución esté dada como en el centro del equipo. ¿Qué pasa si uno quisiera mejorar más esta zona focal? Pues hay dispositivos que tienen múltiples zonas focales, pero esto podría ser perjudicial porque entre mayor zonas focales, vamos a tener de pronto una pérdida de la resolución, porque vamos a tener un foco acá, otro foco acá, otro foco acá, y la resolución se va a ver alterada porque va a captar muchos focos, ¿sí? Hablando de resolución de la imagen, también tenemos que tener este concepto que es la resolución temporal. Y la resolución temporal nos habla de la frecuencia de adquisición de las imágenes, donde va a ser expresada en cuadros por segundo. Y esto es lo que refleja más o menos hace mucho tiempo cuando se veía en las películas que eran foto tras foto tras foto puestas, y cuando ponían fotos a cierta velocidad, pues generaba una imagen. Este principio es el mismo. Entonces, estos son frame rates, que son más o menos cuadros por segundo, y esto es para dar la calidad de la imagen. Fíjense, aquí este es el mismo paciente. Normalmente una calidad de la imagen adecuada está por encima de los 15 Hz o frame rate, y una imagen de menos de 15 Hz va a ser más lenta, más torpe para ver. A ver si reproduce el video. Fíjense ahí entonces, más de 15 Hz, el video va a ser mucho mejor que este, que es un poco más lento. ¿Listo? Eso es un concepto para tenerlo ahí presente. Tipos de ecogenicidad. Entonces, los tipos de ecogenicidad nos van a hacer referencia al área de interés donde estemos mencionando, al área adyacente donde estemos mencionando. Y vamos a tener varios tipos de ecogenicidad de acuerdo al área de interés. Entonces vamos a tener una zona que va a ser hiperecoica, que va a ser con tendencia a que sea blanca. Vamos a tener una zona hipoecoica, donde el sonido llega ahí, pero no se dispersa bien donde la zona adyacente. Algo isoecoico, donde no se va a discriminar muy bien la estructura adyacente versus lo que se está mencionando. Y algo anecoico, que es negro básicamente, donde llega el sonido y pues simplemente llega ahí y se refleja, y no se refleja el sonido, se queda ahí. ¿Listo? Esto pues lo traigo a colaciones para no confundirlo, porque suele pasar que uno cuando está inmersionando en el mundo de la ecografía lo suele confundir con conceptos de radiología, que radiología es radiopacidad y esto no. Acá hablamos de ecos y pues el principio es ecogenicidad. Vamos a ver esto. Aquí lo vemos mejor en la imagen explicada. Entonces, digamos, aquí tenemos una imagen de una vesícula biliar donde tenemos acá que la vesícula biliar se ve negra, pero si miramos los cálculos que están dentro de la vesícula biliar, se ven hiperecoicos, ¿cierto? Y estos generan unos artefactos ahí que ya los vamos a nombrar más adelante, que es una sombra acústica. Fíjense acá como el hígado es una estructura más o menos isoecoica, que es muy similar, pero si llega a una estructura como el diafragma, pues podemos identificar ahí otros ecos, que acá está pues hiperecoico, isoecoico. Y digamos, cuando estamos mencionando estructuras como la vejiga, podemos encontrar estructuras que pues no generan ecos, son anecoicas o hipoecoicas. ¿Listo? Los modos de imagen es como para nombrarlos y conocerlos. Los modos de imagen, pues básicamente en Focus tenemos dos. Está el modo B, que hace referencia a modo brillo o modo dimensional. Y el modo de imagen M, que es la M es de movimiento. Y es simplemente yo cojo una imagen, se congela, y cuando le coloco el modo M, pues esta me va a generar una imagen a través del tiempo, ¿cierto? De las estructuras que yo quiera con este cursor representar acá a través del tiempo, ¿listo? Por ejemplo, esto es corazón, que está viendo acá la separación ahí de las valvas mitral, ¿listo? Entonces, ahí la estamos viendo a través del tiempo, y eso es como para saberlo. Existen otros modos que vienen ahí en creciendo, pero pues en pocos no, pero es el modo T, que es más que todo ahí como para imágenes sobrepuestas de inteligencia artificial, pero en pocos en realidad no está ahorita pues muy en auge. Ya para finalizar, por último y no menos importante, vamos a hablar de los artefactos. ¿Y qué son los artefactos? Pues los artefactos simplemente van a ser cualquier imagen que no representa de forma correcta una estructura anatómica, ¿cierto? Entonces, dentro de estos artefactos vamos a tener que pueden ser producidos por diferentes causas. Estos pues, se pueden presentar por error del operador, por uso inapropiado de los equipos, por mal funcionamiento del equipo y pues por leyes de la física, como lo hemos venido mencionando anteriormente. Esta
de primer artefacto es una ganancia inadecuada. Es decir, que cuando yo estoy incionando la estructura de interés, pues digamos, él va a llegar y va a generar pues unas escalas de grises, ¿cierto? Donde voy a ver que puede tener alta ganancia, donde suele tener que se vean más hiperecoicos, una baja ganancia, donde en realidad se va a ver como anecoico, no se va a generar nada, y una ganancia adecuada. Esto en realidad, pues, lo traigo a colación porque esto se va a generar con el tiempo y uno cuando va haciendo ecografía, pues va mirando qué estructura debe tener una adecuada ganancia. Esto, sin embargo, los equipos pues ya traen una tecla, un botón donde usted puede ajustar la ganancia y puede ajustar tanto los brillos, de atenuarlos y demás para, digamos, poder visualizar bien las estructuras de interés. Sombra acústica, es otro artefacto que debemos tener muy presente. ¿Qué es la sombra acústica? Entonces, lo nombraba anteriormente cuando hacía referencia a la imagen de la vesícula biliar. Entonces, estamos, digamos, acá incionando la vesícula biliar y incionamos, digamos, una estructura que es un cálculo que está acá. Estos cálculos mixtos o llenos de calcio, pues, absorben el sonido y el sonido no sigue traspasando. Entonces, lo que se hace es una sombra del sonido que venía acá, ¿cierto? Otro ejemplo es cuando estamos haciendo ecografía pulmonar, por ejemplo, viendo estructuras ahí en la pleura y demás, cuando incionamos las costillas, pues vemos que se generan unas sombras de las costillas. Eso pues es un signo que se llama el signo del murciélago, donde se generan las sombras de las costillas, sombras acústicas, y acá ya se ve el parénquima pulmonar. ¿Listo? Otro artefacto es el reforzamiento acústico posterior. ¿Y esto pues qué quiere decir? Pues es aquí para poner el ejemplo. Entonces llego a una estructura de interés que estoy mencionando, por ejemplo acá esta estructura que es acuosa, y acuérdense en lo que les mencioné al principio que el sonido viaja muy bien en las estructuras acuosas. Entonces cuando llega a la estructura de interés, pues se hace una proyección del sonido después de la estructura que estoy mencionando, ¿sí? Por ejemplo acá en el hígado, digamos estoy mencionando y llegué a esta estructura que es acuosa y me genera este reforzamiento posterior, ¿listo? Que es el sonido que está después. Es como si llegara acá y el sonido se fuera agotando, agotando acá, pero llegó acá y el sonido pues cogió más fuerza y reflejó esta estructura, ¿listo? El side lobe o lóbulo lateral es una estructura que está, digamos, en la zona periférica del ultrasonido y el ultrasonido, digamos, trata de incorporarla a la imagen. Por ejemplo, si acá tengo esta imagen y la estoy mirando en la zona de interés, ¿cierto? La estoy enfocando, pues simplemente la estoy viendo, como la debería ver. La estoy mencionando y la estoy viendo. Pero si, digamos, acá tengo una estructura que se me sale del foco de interés, el ecógrafo trata de metérmela y me la mete aquí. Entonces va a ser una estructura ahí que se ve como ruidosa, como que no corresponde a esto, y se va a una estructura más o menos ahí similar a esto. Y fíjense acá, pues que por eso se recibe el nombre, que es el side lobe. Digamos que acá estoy incionando por lóbulos y este artefacto está aquí afuera, pero el haz de ultrasonido trata de meterlo al foco donde quiero mirar acá. Entonces ahí genera unas imágenes, pues como para tenerlas en cuenta que no son normales, son artefactos. Otro fenómeno importante que se produce sobre todo cuando estamos haciendo ecografía pulmonar son el fenómeno de reverberación. Y el fenómeno de reverberación hace sobre todo énfasis como cuando tenemos estructuras que estamos insonando, cavitadas por lo general, o que tienen varia ecogenicidad, y el sonido lo que hace es llegar, entonces golpea la estructura de interés, se devuelve, pero genera un eco. Golpea la estructura de interés, se devuelve y genera otro eco. Y así en muchas ocasiones genera ecos, ecos y ecos. Y digamos acá en esta imagen del lado, que son líneas B, pues entender que las líneas B son múltiples líneas verticales, ¿cierto? Que se van a graficar acá. Y esto es el fenómeno de reverberación. Es muy, muy estudiado cuando vemos ecografía de pulmón. Y por último, ya para finalizar, está la imagen en espejo. Entonces, la imagen en espejo, ¿qué es? ¿Qué es? Básicamente es yo estoy realizando una insonación en la estructura de interés, ¿cierto? Y llego a una estructura como por ejemplo el diafragma, que es bien ecogénica, el sonido viaja, 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 y por ejemplo aquí, digamos en esta gráfica, viaja, viaja, tengo esta estructura de interés, llego a esta estructura que es el diafragma, que es bastante ecogénica, y él me duplica por efecto de esta imagen, ¿listo? Eso pasaría aquí en esta imagen del hígado, perdón. Estoy insonando, acá tengo este nodulito, llegó a esta zona de bastante ecogenicidad que es el diafragma y me la duplica. Digamos que aquí el mensaje que debe quedar claro es que la imagen en espejo es una imagen que es un hallazgo normal, porque, digamos, se está transmitiendo en una zona de alta ecogenicidad. Si tuviéramos acá, digamos, líquido, un derrame pleural, por ejemplo,
se perdería esta imagen en espejo, ¿cierto? Y ahí ya hablaríamos pues, de que no se está transmitiendo el sonido por esta imagen ecogénica, sino que estaría siendo algo patológico. Entonces ahí estaremos identificando un derrame pleural y demás. ¿Listo? Creo que eso era todo lo que les traía para hoy. En realidad era una charla que era muy puntual y era como para entender en realidad los principios físicos y pues, los fenómenos iniciales básicos de ecografía, pues para tener pues, conocimiento de esto y después incorporarlo a la interpretación de las imágenes. Muy bien, Víctor, muy bien, perfecto. Ese era el objetivo de la charla y creo que lo ha solventado bastante bien. Hay que tener como esos conceptos que uno de pronto los empieza a dar por sentado y simplemente se dirige a coger el equipo y a empezar a interpretar cosas. Y esos conceptos, cuando uno está profundizando o avanzando en la adquisición de las imágenes y empieza a tener el detalle de lo que realmente está observando, y observando hago referencia a no solo mirar, sino mirar y analizar la información que usted tiene ahí enfrente, se da cuenta que hay muchas cosas que tiene ahí enfrente y que no le estaba prestando atención antes, sino hasta ese momento que usted dice, ¿y esto qué es? ¿Cómo se está produciendo eso? ¿Es real? ¿No es real? ¿Qué de eso que yo estoy viendo, porque lo estoy viendo, en efecto es real? ¿A qué le tengo que prestar atención? ¿A qué no? ¿O a qué le presto atención, pero sé que lo que estoy viendo, a pesar de que lo estoy viendo, es algo que me sirve para guiarme, más no que tenga una representación, uno, o anatómica, o dos, algo de lo cual tenga que preocuparme? O si en efecto es algo que tenga que preocuparme, tengo que estar seguro que no se trate de algo como esto, como los artificios em, que acabas de mencionar, unos de los tantos que existen. Entonces, eso viene de los conceptos de ecografía o de los conceptos básicos de ultrasonido que tenemos que tener claros. Solo cuando uno le empieza a prestar atención a este tipo de conceptos, que es lo básico del ultrasonido, y básico no por básico es menos importante, sino porque es el principio de todo esto, es que empieza a tener sentido muchas de las cosas. Eso es como la ciencia básica, cuando uno empieza otra vez a retomar la fisiología, cuando uno empieza a retomar otra vez la anatomía, cuando empieza uno a retomar la histología, cuando ya ha conocido un poco más del escenario clínico y se devuelve, empieza a encontrarle sentido a las cosas. Como que, esto era por esto. Pasa exactamente lo mismo con este tema. Empiezan a encontrarle sentido a muchas de las cosas que está, en este caso, observando en pantalla o de lo que está evaluando en el paciente. Y eso mismo va a pasar con el siguiente tema, que es con lo del Doppler. Ahí vamos a encontrar muchos conceptos fisiológicos que no solamente es ver un color, no solamente es ver rojo o azul, o verde que ya le cambiamos y le vemos otras cosas, o amarillo, o ver un gráfico, o ver una velocidad. Eso tiene una connotación fisiológica muy interesante, que solo cuando uno le empieza a prestar atención a eso, o se deja atraer por eso y por la información que hay detrás de eso es un mar gigante de información que hay allí detrás que hemos dejado de analizar con detalle. Entonces, eso es lo atractivo y lo chévere y lo bonito de estos temas base. Por eso lo volvemos a repetir cada vez más, hasta que a la gente le cale alguno de esos conceptos. Hay muchos de estos que pueden ser abstractos, ¿sí? Y que terminamos conviviendo con ellos. Pero llega el momento que cuando se enfrentan a ellos, si no lo saben solventar, que de pronto cuando retomemos el tema otra vez de las prácticas, unos conceptos que de pronto los pasamos muy por encima en ese primer año y medio que hicimos actividades. Ahora que ya volvamos, volveré a hacerles un poco más de énfasis y para que caigan en cuenta eso que estaban viendo, y lo empiecen a interiorizar y a tener mayor precisión en lo que están observando, como por ejemplo algo como la anisotropía. No le prestamos atención a eso
y tiene que ver cómo adquieren ustedes las imágenes, ¿sí? Para que no nos equivoquemos en lo que estamos observando o que nos equivoquemos un poquito menos en lo que estamos observando y lo que estamos interpretando. Entonces, eso es lo chévere de este tema.